Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar ya la jornada sobre puentes térmicos. Nicolás, Esther, ¿estáis ahí? Muy bien. Oye, buenos días. Nicolás, oye, pues, o bueno, ¿quién va a empezar con la jornada? Empiezas haciendo la presentación tú, ¿no? La introducción, Esther. Vale, pues bueno, oye, estamos en directo. La gente que está en vuestra casa, ¿nos oís bien? Si nos dais un ok de que os está llegando bien el audio, pues empezamos con la jornada. Sí, a ver, con esto que llegamos con el minutico de retraso, ya nos está dando lo que. Venga, pues empezamos. Bueno, dar las gracias a todos por la participación y dar las gracias también a los colegios profesionales por toda la difusión, la colaboración y la implicación. Gracias a todos vosotros. Bueno, como sabéis, vamos a hablar hoy de puentes térmicos con TERM y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, las personas que vamos a hablar hoy en la jornada, si le das, Nicolás, por favor, a la siguiente slide. Gracias. Las personas que vamos a hablar en la jornada pues son Nicolás Bermejo, como sabéis es responsable de marketing técnico, de desarrollo de marketing técnico en San Juan y San Juan Placo. Miguel Ángel Pascual, como sabéis es director general de Finovatic y yo misma, Esther Soriano, que soy directora de marketing de San Juan y Placo. Bueno, realmente vamos a hablar nosotros, pero como suele decir Nicolás, y es cierto, detrás de todo esto hay un equipo de personas y profesionales que realmente estamos trabajando todos en este tema. Personas de San Juan y Sober y Placo, como de nuestros compañeros de Weber, de CLAS y de las sociedades de grupos. Bueno, pues vamos allá. Hoy vamos a hablar de puentes térmicos y como otras veces vamos a hacer una pequeña introducción. eh, Probablemente parece que no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, pero sí que tiene que ver. Y vamos a hablar otra vez más, como en las anteriores jornadas, de futuro, de lo que estamos trabajando para construir un futuro. A ver, así. Espera, incluso. Mejor así, ¿no? Vale. Bueno, pues como decía, vamos a hablar de colaboración y de futuro, como hemos hablado en otras jornadas, pero hoy lo vamos a mirar desde un ángulo distinto. Entonces, si ponemos la siguiente slide, veremos algo en lo cual probablemente las personas que, como yo, pues han tenido una infancia en los años 70, 80, estén mirando esta imagen y estemos cerrando los ojos todos en plan entrevelado para ver si podemos ver algo. Es una imagen de las que aparecían en los libros del ojo mágico. Esto era nuestra realidad virtual o realidad aumentada en los años 80 y consistía básicamente en ver el total y adivinar el particular. ¿Vale? Pero también estábamos acostumbrados a algo que veis en la siguiente slide. Si por favor, Nicolás, le damos exactamente, en esta slide veíamos algo con los cuales pues podíamos pasar precisamente pues, bastante tiempo y bastante rato mirándolo. Yo creo que ahora mismo incluso para tiempos de confinamiento vendría bien para pasar un poco el rato a veces, que era el encontrar a Wally, encontrar entre toda una multitud un detalle pequeñito. Yo creo que todos hemos jugado en algún momento a esto. Bueno, pues precisamente esto tiene relación con la jornada que tenemos hoy. Si vemos la siguiente slide, hoy vamos a hablar, hemos estado hablando del edificio como una globalidad, como cómo calcular, cómo utilizar los superhéroes que hablábamos en las otras jornadas para diseñar el edificio de acuerdo al código técnico. Pero hoy vamos a hablar dentro de esa globalidad de las singularidades, de los puentes térmicos que son tan importantes a considerar como el global para el cumplimiento del código técnico y que tienen en cuenta pues ese Wally pequeñito o dentro de una
globalidad de la perspectiva, pues alguna singularidad que nos hace ver el conjunto entero. Esto ocurre también ahora mismo. Si os ponemos la siguiente imagen, la siguiente slide, aquí estáis viendo algo que probablemente, aunque solo hemos puesto la singularidad, todos reconozcamos. Estos son básicamente las patitas del bicho que nos tiene ahora mismo secuestrados y que lo vemos ahora mismo en su totalidad. Pero tan importante es el bicho en sí como las patitas que lo rodean, desgraciadamente. Y bueno, pues claramente tanto esto como lo anterior se trabaja y se combate pues con una perspectiva global, particular y con una colaboración entre todos. En la siguiente slide vamos a ver precisamente un ejemplo de cómo, lo mismo que en los puentes térmicos, la colaboración entre todos nos podría hacer llegar a un éxito. Si le das, Nicolás. Y bueno, efectivamente, no se trata de resolver este problema solo de forma individual, sino de forma conjunta, tanto considerando todo el edificio como la colaboración para construir el futuro. Y terminando un poco, para dejar ya paso a Nicolás, precisamente esto es lo que nos va a permitir, como hemos visto en otras slides, y en otras reuniones anteriores, construir juntos el futuro, encontrar los wallis, los puentes térmicos, utilizar todas las herramientas y superhéroes transformados o sin transformar que podamos utilizar y trabajar en colaboración. Pues muy bien, con todo esto y un poco para despertarnos y cambiar un poco el humor, os dejo ya sin más con Nicolás y con Miguel Ángel, que nos van a hablar pues del cálculo de puentes térmicos con TERM. Espero que os resulte muy interesante. Muchas gracias, Nico. Estupendo, muchas gracias a ti, Esther, por la introducción y que siempre nos sorprendes con alguna historia que conecta muy bien con la temática. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, ¿Qué buenos tal? días. Pues muy bien. ¿Sí? Vamos a que la gente ya nos está diciendo, venga, vamos al grano, vamos al grano. Sí, estupendo, pues muy rapidito. Entonces, bueno, como siempre, no podemos dejar de dar las gracias a todos los colegios y a todos vosotros por estar aquí compartiendo este rato con nosotros. Ya somos más de 6.000 las personas que nos hemos unido a alguno de estos webinars. Entonces, bueno, recordando un poco el tema. Dentro del proyecto de Academia Isover y Placo hemos tenido jornadas técnicas relativas a las novedades del código técnico. Tuvimos la última jornada sobre SG Safe. Hoy vamos a hablar de TERM, un software que nos va a permitir modelizar puentes térmicos. Ya os adelantamos que la siguiente jornada será en un par de semanas. Os enviaremos a todos, como siempre, la convocatoria. Y lo que hemos pensado tratar es la verificación de los requisitos del nuevo código técnico con C3X, que yo creo hoy que Miguel Ángel podemos anunciar ya que va a estar colgado en la web la nueva versión de verificación de los requisitos del código técnico con C3X a finales de esta semana. Vale. Entonces, el viernes podréis acceder tanto a las web de Isover, Placo y Finovatic y tendréis el acceso a la nueva versión del complemento para verificar los requisitos con el nuevo código técnico. Entonces, ya os digo, en un par de semanas la siguiente jornada versará sobre este complemento. Muy bien. ¿Sí? ¿Os parece? Bueno, no podemos dejar de dar las gracias, como siempre, a nuestros moderadores y moderadoras. En este caso, hoy va a estar modelando y respondiendo a todas vuestras preguntas en el chat Penélope. Tenemos la gran suerte de tenerla entre nosotros. Es una gran experta en TERM, así que estoy convencido, Miguel Ángel, que va a ser capaz de responder a todas las cuestiones que seguramente tú y yo no podamos abordar, pero ella lo va a hacer estupendamente. Sí, ya la he visto que está moderando ahí el chat a Tometer. Genial, estupendo, pues muy bien, además controla mucho de TERM. Hoy no tenemos a Mara como el otro día, pero es por una muy buena noticia. Mara va a ser mamá y está justo en estos momentos en el médico porque le queda muy
poquito. Así que Mara, enhorabuena, esperamos todos que vaya todo muy bien y seguro que te tenemos moderando el chat muy pronto con nosotros. Así que enhorabuena y que todo salga muy bien. Muy Bueno, bien. pues sin más dilación, también agradecer al resto de compañeros de Isover y de Plago que veis aquí la imagen. Están también en la jornada, así que también nos van a echar una mano en el chat. Y yo sí que como siempre, ellos son las personas que están más cerca de todos vosotros. No dudéis en contactar con ellos a través de nuestros teléfonos o nuestras páginas web, porque como siempre decimos, pero es que es verdad, ellos saben mucho más que nosotros sobre estos temas y son los que más cercanos pueden estar para responder al día a día de las preguntas. Y sin más dilación, yo creo que Miguel Ángel empezamos, Muy ¿no? bien. ¿Te parece? Venga, vamos allá. Entonces, como siempre hemos dividido la presentación en dos partes. Una primera parte para revisar los conceptos teóricos y una segunda parte donde vamos a arrancar directamente el programa TERM y vamos a hacer un caso práctico. Así que si os parece, empezamos con los primeros conceptos básicos. ¿Sí? Muy bien, venga. Bueno, pues esto siempre lo decimos, ¿no? Pero nos remontamos al año 1800, y es que empíricamente se observaba que la velocidad de transmisión de calor era proporcional a la superficie, a la diferencia de temperaturas y inversamente proporcional a la distancia que tiene que atravesar. Y eso Fourier lo recogió muy bien a través de la ley que hoy está totalmente en vigor y que está detrás de todos los fundamentos de TER, ¿verdad, Miguel Ángel? Claro. Entonces, Sí, sí. me gustaría que os fijaseis en la imagen de la derecha, porque siempre que existe una diferencia de temperatura entre las dos caras de un cerramiento, se produce una transferencia de energía de la cara caliente a la cara fría. Ujú. Ahí lo vemos en la figura, tenemos el interior del edificio que estaba integrados y el exterior que está a -5. Bueno, pues esa diferencia de temperatura provoca una transferencia de energía de la cara caliente a la cara fría. Y esta transferencia de temperatura se denomina densidad de flujo de calor y se define como la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Y se determina conforme la ley de Fourier, que es esta. Básicamente la ley de Fourier dice que la transmisión de calor, los vatios metro cuadrados que atraviesan esta pared, es proporcional a la conductividad térmica del material y a la diferencia de temperaturas entre ambas caras, inversamente proporcional a la distancia que tiene que recorrer. Muy Entonces, bien. este es un concepto básico, ¿verdad, Miguel Ángel? Porque básicamente es lo que va a hacer TERM. Sí, sí, sí. Lo que nos va a representar es estos flujos de calor, que son siempre perpendiculares a la superficie del cerramiento. Es muy Ujú. importante tener en cuenta. Muy bien. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, que el flujo de calor, recordad, es siempre perpendicular a la superficie del cerramiento y proporcional a la diferencia de temperatura. La anterior fórmula que hemos visto, bueno, pues solamente tenía en cuenta la transmisión de calor por conducción, pero en una pared también se dan los fenómenos de convección y radiación. Y estos dos fenómenos son precisamente los que se tienen en cuenta a través de la U, o de la transmitancia térmica del cerramiento. Por lo tanto, la transmitancia térmica de calor a través de un cerramiento va a ser proporcional a la U de ese cerramiento y a la diferencia de temperatura. Bueno, yo creo que esta imagen refleja muy bien cómo el flujo de calor es perpendicular a las caras del cerramiento. Y en segundo de los casos, pues la temperatura es el doble, pues se produce el doble El doble de salto térmico, sí. Ujú. salto térmico, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que va a hacer TERM. Sí. TERM Ujú. nos va a representar, ¿verdad? Sí. Estos flujos de calor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues en un cerramiento ideal en régimen estacionario y totalmente homogéneo, el flujo de calor, como hemos visto, es perpendicular a la cara de dicho cerramiento. Pero ¿qué es lo que pasa en la envolvente del edificio? Que nunca va a estar compuesta por un cerramiento ideal, homogéneo y continuo. Los cerramientos de los edificios pues presentan heterogeneidades, pues encuentros con los diferentes elementos estructurales, pilares, forjados, formación de huecos, uniones con otros elementos constructivos, esquinas, que hacen que la envolvente no sea homogénea. Es lo que vemos un poco en la imagen. ¿Verdad, Miguel Ángel? Si nos fijamos en el punto número 1, en esa parte del cerramiento, ahí vemos que la transmisión de energía, pues efectivamente es perpendicular a las superficies, y esa transmisión de energía pues va a venir gobernada por la transmitancia térmica de esa parte. Pero ¿qué es lo que ocurre en este punto? En el punto de unión del forjado con el cerramiento, pues que presenta una heterogeneidad, y es precisamente ese punto lo que se conoce con
con el concepto de puente térmico. Ujú. De hecho, el código técnico define el puente térmico como las zonas de la envolvente del edificio en las cuales se evidencia una variación en la uniformidad. Sí. Ujú. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, en Y lo general, vamos a ver, allá donde podemos considerar que el flujo de calor es unidireccional, pues muchas veces eso ya va a estar incluido dentro de lo que es la transmitancia térmica del cerramiento. Sin embargo, en los puntos singulares, el flujo de calor pues va a tener pues componentes bidimensionales o tridimensionales y eso, claro, ya no queda bien recogido dentro de las pérdidas que estamos considerando en el centro del cerramiento, ¿no? Por lo tanto, ahí claro, surgen los puentes térmicos. efectivamente. Y fundamental, un puente térmico pues da eso, tiene como consecuencia un cambio en el flujo de calor y un cambio en la temperatura superficial. Yo creo que esto que se recoge en esta diapositiva es un concepto fundamental porque hay una norma, la norma ISO 10211, que define el puente térmico como aquella parte del cerramiento de un edificio donde la resistencia térmica cambia significativamente. Y estos cambios en la resistencia térmica de un cerramiento, es lo que os ponemos ahí, pueden ser debidos a las penetraciones completas o parciales en el cerramiento de un edificio de materiales con diferentes conductividad térmica, a un cambio en el espesor de la fábrica o a una diferencia entre las áreas internas o internas. Estos son debido a las juntas entre paredes, suelos y techos. Fijaros, mira Miguel Ángel la figura. Sí, sí, sí. Vamos a suponer un cerramiento que en el exterior estábamos a menos 10 grados, en el interior a 20. La superficie interna se enfrenta a una superficie externa del mismo tamaño. ¿Lo ves? Arriba, ¿verdad? Bueno, la Entonces, superficie interna no tiene el mismo tamaño que la superficie externa, ¿eh? Por eso surge el puente térmico. efectivamente, en la esquina. Eso es. Sí, este es uno de los conceptos que yo creo que es más importante explicar, porque al final todo el mundo entiende que cuando existe un debilitamiento del nivel de aislamiento que hay en la envolvente, ahí hay un puente térmico. O sea, tú has puesto un pilar, como consecuencia del pilar no puedes seguir pues con el espesor de aislamiento que tenías en el centro de opaco y sino que pues no sé, lo envuelves con menos espesor de aislamiento y por lo tanto es evidente que eso es un puente térmico. Hay una diferencia en la resistencia en ese punto en concreto. Y lo que es muy importante entender es lo que vas a explicar ahora, que a veces se producen puentes térmicos por la diferencia entre las superficies interiores y exteriores del cerramiento. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre en el C3X, por ejemplo? Cuando Claro, introducimos los valores por el interior, que serían esto. Normalmente nosotros introducimos estas longitudes. sí, sí. Cuando introducimos estas longitudes, ¿qué es lo que qué es lo que estamos determinando? El flujo de calor en estas superficies. Claro, tú has Es metido por eso por en lo que te decía que CEX. la superficie interior y la exterior, en este caso, es la misma. Y estamos considerando, por lo tanto, la transferencia de calor que hay a través de estas superficies, que vendría caracterizada por la U de esas superficies. Ujú. Sí, de alguna manera lo que yo interpreto de este gráfico, ¿no? Tú estás dibujando en CEX en planta por las medidas por el interior de los cerramientos. Por lo tanto, estarías considerando solamente las pérdidas de calor que tienes en los bloques que has dibujado como rectángulos rojos. Pero ¿Y ¿qué qué pasa pasa aquí? con la esquina? Claro. Eso es, en esta esquina. ¿eh? Bueno, pues esto es el puente térmico y es lo que tenemos que considerar. Fijaros, esto es lo que vamos a hacer luego con TER. Vamos a determinar esos flujos de calor y esas temperaturas superficiales en cada uno de los puntos. Sí. Ujú. Yo creo que vamos a pasar muy rápido. La propia Sí. norma define dos tipos de puentes térmicos. Los puentes térmicos puntuales o tridimensionales, que se forman cuando un cerramiento aislado térmicamente es perforado por otro elemento con una alta conductividad térmica. Ujú. Por ejemplo, este es el caso típico de un tornillo para anclar, por ejemplo, una fachada ventilada. ¿Vale? Y luego hay un segundo caso de puente térmico, que son los puentes térmicos lineales, que son puentes térmicos de dos dimensiones y se forman normalmente como uniones de dos o más elementos constructivos, por ejemplo, una ventana en una pared o la intersección de dos cerramientos, etcétera, etcétera. Estos serían ejemplos, vemos en la Sí. imagen ejemplos típicos de puentes térmicos Ujú. lineales, Sí. que son los que vamos a ser capaces de determinar con termo. Ujú. Bueno, el código técnico, ya sabéis que clasifica los puentes térmicos en distintos bloques. Pues tenemos desde puentes térmicos integrados en los cerramientos, como pueden ser pilares integrados en fachadas, contorno de huecos, cajas de persiana,
habla de puentes térmicos formados por encuentros de cerramientos, esquinas o encuentros de fachadas, encuentros de voladizos con fachadas o encuentros de la tabiquería interior con cerramientos. Entonces, y Miguel Ángel, ¿cuáles son las consecuencias entonces de los puentes térmicos? Bueno, pues yo creo que tradicionalmente, hasta que entró el código técnico del 2006, joder, la preocupación que tenía el técnico con los puentes térmicos era que no se le produjera condensaciones en Sí, esas zonas, que claro, como al final el nivel de aislamiento que tienen es menor que en el resto de la superficie, su cara interior va a estar más fría. Si está más fría, pues el aire cargado de humedad, cuando se acerca a una superficie fría, se producen condensaciones. ¿Mm? Claro, las condensaciones más el posible polvo que pueda haber, pues al final pues es el caldo de cultivo excelente para que pues microorganismos, moho, etcétera, pues puedan crecer y se produzca pues no sé, pues problemas de habitabilidad, problemas derivados del edificio el síndrome del edificio enfermo, etcétera, ¿no? Claro, eso es lo más importante, pero yo creo que esto ya se ha pasado hace tiempo, ¿no? Al final la salud es lo más importante. Pero esto, pues bueno, por lo general ya todo el mundo pues está concienciado de que los puentes térmicos hay que solucionarlo porque hoy por hoy con los niveles de aislamiento que el código técnico marca actualmente, pues son el principal componente de las demandas de calefacción en el edificio. Una vez que ya estamos poniendo 15 centímetros de aislamiento en la fachada y 20 en la cubierta, pues claro, si no hemos resuelto los puentes térmicos, pasan a ser el componente principal de la demanda energética. Claro. Y luego, como siempre, no nos debemos olvidar que el aislamiento en general mejora el confort, porque si todo lo que nos rodea se encuentra pues a una temperatura más elevada, nuestra sensación de calor, nuestra sensación de confort en ese ambiente siempre es mejor, y por lo tanto necesitamos menores temperaturas en el termostato para mantener el mismo nivel de confort. Por lo tanto, como siempre, pues son tres cosas. Temas de salud, que si se produce moho tenemos un problema en el edificio. Temas de confort y temas de eficiencia energética. Eso es lo que ponemos aquí, ¿no? El tema de Bueno, eficiencia, la reducción de sí, condensaciones y y desconfort. también estaría el tema de que, bueno, si se te están produciendo condensaciones superficiales, ese cerramiento se te va a deteriorar, se va a pelar, se va a ir cayendo y por lo tanto eso no es nada bueno tampoco. Y la degradación de los materiales, efectivamente. Sí, Y con TERM, ¿verdad, Miguel Ángel? Vamos a hacer que TERM nos va sí, a ayudar a modelizar este tipo de puntos singulares, claro, sí, porque sí, TERM ujú, vamos a poder determinar el sí, U-factor, la transmitancia térmica, vamos a poder determinar las isotermas, que nos van a dar una idea de cómo es ese flujo de calor en estos puntos, los vectores de flujo, y sí, además, muy importante, las temperaturas en cada punto, que eso es lo que nos va a ayudar a sí. determinar el riesgo de condensaciones. Lo vamos a ver un poco en el ejemplo, ¿no? En Sí, ¿verdad? principio, con TERP lo que vamos a hacer es de una forma, yo creo que es bastante sencilla, Sí. calcular cuál es el valor de puente térmico que tenemos que introducir, por ejemplo, en SGSafe, y al mismo tiempo cómo podemos mejorarlo. Ya vais a Exacto. ver cómo es muy fácil investigar qué es lo que tenemos que hacer para mejorar ese puente térmico. Y yo creo que TERM es una muy buena herramienta de diseño, efectivamente, ¿eh? Sí, Nos va a permitir diseñar este tipo de puntos. Estupendo. Muy bien. Bueno, es evidente lo que tú decías, Miguel Ángel, ¿no? Esto lo vimos en la primera jornada que hicimos de los requisitos del código técnico, pero cuando el código técnico habla de las nuevas exigencias en el DBH1, del cálculo de los parámetros característicos de la envolvente térmica para la determinación de la demanda y habla de un valor de K, de un valor de transmitancia térmica global de la envolvente, que no deja de ser la suma del valor de U de los elementos de la parte opaca, del valor de U de los elementos de la parte acristalada, más los vacíos de los puentes térmicos. Ya vimos en la primera de las jornadas cómo va a ser totalmente inviable cumplir con el requisito de la K que establece el nuevo código técnico si no tratamos adecuadamente los puentes térmicos. En esa jornada que tenemos pendiente, Miguel Ángel, de Rompiendo Mitos, es una sí, de las cosas que vamos a tratar, ¿verdad? muy Entonces bien. vamos a coger un edificio y vamos a ver qué Sí, nivel
de tratamiento de puentes térmicos necesitamos y cómo realmente estos influyen en la demanda energética del edificio. Sí, sí, a mí me resulta sorprendente porque dentro del servicio de asistencia técnica que tenemos todavía nos llegan consultas de que no cumplen y han dejado los puentes térmicos por defecto. ¿Eh? O sea, no, como tú en un programa de certificación o de verificación de código técnico dejes los valores por defecto, en la práctica es imposible el cumplimiento. Por lo tanto, Ujú. pues, bueno, de hecho, yo creo que, bueno, pues al final forma parte de lo que es el conocimiento que tienen que tener pues muchos de los profesionales del sector, ¿no? Hay que saber cómo se proyecta sin puentes térmicos y hay que saber cómo se construye sin puentes térmicos, ¿eh? Un poco pues Eso. las dos cosas. Que no Bueno, sé si y son fijaros, que no sé si son la misma, pero en principio, pues como siempre, hay que saber proyectar y ejecutar. exacto. Bueno, fíjate, la termografía, gracias a la termografía, esta técnica nos permite hacer visible lo que en un principio era invisible, ¿no? Y nos permite visualizar los puentes térmicos. Fíjate, este puente térmico. Sí, 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 sí. O fíjate Sí, qué rebobina un poco la curioso. anterior porque era curioso, o sea, ahí se ve que la Sí, cámara termográfica es buena, porque la se ve escala. no, no, y hasta el puente térmico del mortero Sí, que sí, rodea los sí. ladrillos, ¿no? O sea, pues bueno, Exacto. es... ujú. Sí, sí, y aquí fíjate también el característico puente térmico de los Sí, balcones, ¿no? sí, Del balcón. sí, esto es en el curso de TARM que tenemos, este es ¿Mm? un típico, de, oye, ¿y cuáles son el puente térmico del balcón? Que, bueno, pues ¿qué diré? Es Hay que saber típico. calcularlo y hay que saber resolverlo, sí. Efectivamente, bueno, con Term nos va a facilitar mucho Sí, la labor. Fíjate, por ejemplo, en esta también termografía, ¿no? El típico puente térmico en el que claramente, bueno, pues ha levantado el cerramiento sobre los forjados, sin ninguna separación y sin aislamiento, ¿eh? claro. Fíjate cómo se ven clarísimamente los puentes térmicos de... Sí, sí, bueno, esta es la Clarísimos situación forjadores. que en los programas es cuando los programas dejamos los valores por defecto, para el puente Ajá. térmico de frente de forjado y de pilar en fachada, pues el resultado es este. Entonces aquí, claro, las pérdidas que estás teniendo por esas superficies que están calientes, porque realmente es que están calientes, Claro, claro. pues son, pues, ya puedes haber hecho virguerías en el espesor de aislamiento en el centro del elemento opaco, que esto, pues, aunque hayas puesto 20 centímetros en fachada, posiblemente no vas a cumplir. Y al final lo que es más importante, pues el nivel de confort y la factura energética que va a tener que pagar el propietario, pues va a ser parecido a lo que tengas en un edificio normal, aunque tú hayas puesto 20 centímetros de aislamiento en la fachada. Totalmente, totalmente. Y eso, bueno, yo creo que en el nuevo código técnico se ve muy Ujú. bien. ¿M? Sí. Ujú. Y aquí los típicos puentes térmicos. Bueno, métodos de cálculo y ya acabamos con esta parte, Miguel Ángel. Bueno, ¿cómo se obtienen los puentes térmicos? Ujú. Bueno, pues hemos dicho, o lo que veíamos anteriormente, es que la transferencia de calor a través del cerramiento de un cerramiento en un edificio va a ser la correspondiente a las transferencias de calor que existen a través del muro, que van a venir caracterizadas por la U, por la transmitancia térmica del muro, a las transmitancias térmicas o las pérdidas de calor que van a venir determinadas como consecuencia de esa transferencia de calor en los puentes térmicos lineales y a la transferencia de calor en los puentes térmicos puntuales. Cada uno de ellos, bueno, uno de ellos está caracterizado por U, el Ujú. otro por la letra phi y el otro por la letra G. Sí. En voltio metro. Entonces, tenemos que, al final, la transmitancia térmica de esa parte de la envolvente va a ser la suma de los tres componentes. Yo creo que se ve muy bien aquí, que la transferencia de calor a través del cerramiento pues será la correspondiente. A la izquierda vemos las transmitancias térmicas lineales de los puentes térmicos lineales, vemos los puentes de forjado, contorno de huecos o pilares, más la correspondiente a la U o a la transmitancia térmica de la parte opaca y de la parte acristalada. Y, bueno, estas medidas van a venir determinadas por esta fórmula, que no refleja más que lo anterior, que es la suma
la suma de los dos. Entonces, ¿cómo determinamos hoy los puentes térmicos o cómo los obtenemos? Pues bueno, pues yo creo, corrígeme si me equivoco, Miguel Ángel, que hay dos formas fundamentalmente. Bien a través de atlas, es decir, a través de valores tabulados, o Bueno, bien a ahora, través de la simulación ah, computacional, ¿verdad? hay tres. Una es dejar los valores por defecto, Bueno, allá efectivamente, tú, allá tú. allá La tú, segunda es utilizar los atlas de puentes térmicos, que son más bien una selección cualitativa en función de la pinta que tiene lo que vas a hacer tú con la pinta que tienen las imágenes que te están ofreciendo en el atlas. Y la tercera pues ya es calcularlos. efectivamente. Y fíjate, Miguel Ángel, yo creo que esta imagen recoge muy bien, esta es un diseño realizado con TERM, recoge muy bien cómo en las zonas verdes TERM refleja esa transmisión de calor perpendicular a las caras y que esa Ujú. pérdida va a venir caracterizada por el valor de U, que por eso lo señalamos con el recuadro verde, Sí. pero fíjate en la zona roja, el flujo en esa zona no es unidireccional, hay esos cambios de dirección y es precisamente en esos puntos donde TERM nos va a permitir calcular el valor de puente térmico y las temperaturas Ujú. superficiales. Efectivamente, pues aquí lo vamos a actualizar atlas, simulación o los Sí. valores, los valores por defecto. Ujú. Bueno, yo creo que todos conocemos el documento de apoyo al, al documento básico del Código Técnico de la Edificación que habla de estos temas. De hecho, todo lo que hoy estamos contando pues está muy basado en este documento. Es un muy buen documento que explica muy bien estos conceptos y que tiene un atlas de puentes térmicos yo creo que es el atlas más utilizado y más conocido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí, por ejemplo, tenemos el típico caso de estos puentes térmicos de los pilares integrados en fachada y dependiendo de las dimensiones del pilar y la transmitancia térmica del muro, pues podemos elegir un valor para el puente térmico, que es el Ujú. que podemos utilizar para el diseño, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Vale? Otro atlas muy importante y que comentabas antes, Miguel Ángel, es el atlas de puentes térmicos que viene en CEX. ¿eh? Ujú. Sí. Que CEX, bueno, todos sabemos que tiene los pilares integrados en fachada, los pilares integrados en esquina, contorno de huecos, las cajas de persianas, el encuentro de fachada con forjado y el encuentro de fachadas con las cubiertas y con el Ujú. suelo. Y yo creo que el CEX tiene la verdad, un catálogo de puentes térmicos muy, muy, muy interesante y muy completo. ¿De dónde viene este catálogo de puentes térmicos, Miguel Bueno, Ángel? ¿Viene de un sí, estudio este propio, no? lo desarrollamos dentro de lo que era el proyecto de CEX y lo desarrolló CENER. Ajá, Y la verdad es que hizo un trabajo bárbaro, porque bueno, pues en ese momento este es un catálogo que es anterior al actual catálogo del puente térmico, perdón, del código técnico y, y bueno, pues la verdad es que fue un trabajo que estaba, yo creo que está muy bien hecho, que es muy completo, que incluye incluye más variedades, ¿no? De las que tenemos presentes en sí, el puente muchas técnico. más, Sí, efectivamente. porque al Es una final está herramienta de distinguiendo, ayuda. sí. Y Ujú. sobre todo también incluye bastante situaciones que tenemos en edificios existentes, ¿no? Tanto de edificios nuevos como edificios existentes. Pero bueno, en definitiva, al final, el principal problema que tiene la utilización de los atlas, tanto este como el del código técnico, es que, bueno, pues al final sirve para cubrir el expediente de que hay que tener un valor de transpiración térmica lineal para el puente térmico, pero no te permite investigar, oye, pues cómo puedo hacer para mejorarlo, y para que luego, pues en la realidad, pues no tengas, pues una fuga de calor que sea excesiva por ese elemento, ¿no? Por lo tanto, en principio yo creo que en los proyectos nuevos es recomendable, pues, oye, calcular esos puentes térmicos que se están produciendo con lo que realmente vas a instalar en el edificio y ver a ver, oye, pues si cambiando pues la posición de alguno de los elementos, pues se puede mejorar el valor que tenemos de ese puente térmico. Sí, porque Qué eso es lo efectivamente hasta qué es ahora, lo que Miguel vamos a Ángel, hacer? Sí, exacto, que es lo que vamos a hacer ahora. Hasta eso ahora es. los puentes térmicos siempre han sido importantes, ¿no? Pero claro, en un edificio mal aislado, con una transmitancia térmica de los cerramientos muy alta, Sí, pues todo el cerramiento era un puente térmico. claro, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, los puentes térmicos no adquirían una relevancia importante, pero efectivamente ahora Bueno, con edificios cada vez más eficientes, los puentes térmicos adquieren una importancia pues sí, brutal. También en esa que hagamos de Rompiendo Mitos, sí. también podemos ver eso, sí,
Sí. Cuando Bueno, aislamos un cerramiento a conciencia, con muchos pesos de aislamiento, ¿qué pasa en los puentes térmicos, ¿no? Porque hay sí. muchos mitos que Ujú. establecen que se empeoran los puentes térmicos, bueno, etcétera, etcétera. Podemos hacer algún cálculo, si te parece, Sí, ahí sí. y ver realmente cuál es el impacto de estos puentes térmicos No, en en tiempos el de la ecosistema. NBCT79 el impacto de los puentes térmicos podía ser un 15%, un 20% de lo que está ocurriendo en la envolvente. Sin embargo, hoy en día, si no están bien resueltos, pues su importancia puede superar el 50% de las pérdidas que tienes por envolvente. Realmente. Bueno, y al final, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Lo podemos calcular a través de Atlas. Al final, un Atlas no deja de ser el propio documento del código técnico, el documento de apoyo, la librería de puentes térmicos que viene con C3X o los puentes térmicos que vienen en Zipe, Hulk, etcétera, etcétera. Esos son Atlas, ¿eh? Son valores tabulados. Y luego tenemos el segundo de los métodos, que es a través de la modelización de software, ¿eh? Ujú. Entonces, bueno, existen muchos softwares, para el cálculo de puentes térmicos. Nosotros hemos puesto aquí dos que son software gratuitos, yo creo que son de los más conocidos y los más avanzados, más utilizados, que son el Cobra, que nos permite hacer una determinación de puentes térmicos tanto 2D como 3D, y tenemos el TERM, pero hay otros, el Flixo, el Hit 3, etcétera, etcétera. Yo creo que uno de los más utilizados, y por eso nos hemos decidido hacerlo hoy, es TERM, que además de su carácter gratuito, vamos a ver que es un software muy, muy sencillito. Además lo ha desarrollado el mismo laboratorio que desarrolló Energy Plus, y tiene un reconocimiento mundial por toda la comunidad científica que es incuestionable. Entonces, bueno, TERM al final nos va a permitir hacer el análisis bidireccional de la transmisión de calor a través del método de elementos finitos y como os decía, es uno de los más utilizados y más reconocidos, ¿no? ¿Vale? Ujú. Entonces, ¿qué nos va a permitir hacer TERM? A ver si me pasa esto. No sé si quieres añadir alguna cosita. ¿Vas a decir algo, No, Miguel Ángel? no. Perdona. ¿No? ¿Vale? Bueno, ¿qué podemos hacer con TERM? Y ya acabamos y arrancamos el programa, que yo creo que estas cosas siempre viene mejor verlas. ¿Qué nos va a permitir? Bueno, pues tenemos un cerramiento, lo que hemos visto, ¿no? TERM nos va a permitir esto, calcular o determinar el U-factor, las isotermas en cada uno de los puntos, los vectores de flujo y la temperatura en cada uno de los puntos. Al final lo que vamos a hacer con TER es un análisis térmico por un método de elementos finitos. Entonces, ¿qué nos va a requerir por parte del usuario? Y eso es lo que nos vas a hacer ahora, ¿verdad, Miguel Ángel? Ujú. Primero que el usuario va a tener que hacer es dibujar una geometría. Vamos a dibujar esa geometría de cada una de las capas del cerramiento. Vamos a asignar materiales a esa geometría y vamos a definir las condiciones de contorno. ¿Sí? Son esos Ujú. tres pasos en los que tenemos que Sí. tener en mente con TER. Dibujar geometría, asignar materiales y definir las condiciones de contorno utilizando las etiquetas del programa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Bueno, ya lo vamos a ver, nos permite también obtener la temperatura en cada uno de los puntos, que es esta imagen. Esto es TERM, al final Ujú. nos va a permitir TERM. Creo que vas a hacer este ejemplo, ¿verdad, Miguel Ángel? Bueno, sí, uno parecido. Al final he sacado uno del Parecido. curso. Eh, Estupendo, ¿vale? Y vamos a determinar los puentes térmicos. Bueno, y ya por terminar, pues bueno, había cogido esta imagen porque representa muy bien lo que podemos hacer con TER, ¿no? Ujú. En un balcón, aquí fíjate, Miguel Ángel, cómo se ve muy bien, que el puente térmico al final es un puente débil que permite la transferencia de calor en ese punto mucho más rápida que en el resto del cerramiento, y va a originar que en esas esquinas la temperatura en el interior pues sea más baja que la temperatura en el resto del cerramiento. Vemos aquí Sí, lo que exactamente. puede dar lugar, efectivamente, debido a esa transferencia de Sí, calor en ese punto, pues claro. puede dar lugar a Esto, condensaciones, etcétera, etcétera. sí, hombre, esto, pues, hombre, 17,6 grados, quiero decir, esto ya tiene pintas de que está resuelto, ¿no? Pero al final, si nos fijamos en lo que es el centro de la pared, está dibujado con rojo, es decir, temperaturas pues que estarán del orden de 20 grados. En el Exacto. centro del forjado tenemos 20 grados y en la esquínica es donde tenemos pues menos temperatura, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo que cuando hemos sacado la fotografía de una esquina con moho. ¿Dónde se va a producir esa formación de moho? Pues por lo general siempre en las esquinas, que son los Exacto. puntos débiles de temperatura en el puente térmico. Si quieres, Miguel Ángel, te propongo para una futura jornada,
podemos hacer la modelización con TERM y luego también ver soluciones constructivas para la resolución de los puentes térmicos más típicos. Sí, sí, claro. Entonces hacemos el cálculo con puente térmico y sin puente térmico, donde vamos a ver efectivamente esos flujos de calor, las temperaturas superficiales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues arrancamos TERM. Venga, ¿Te pues parece? arrancamos con lo mío. ¿Me dejáis que Venga. tengo que hacer ahora pues lo de siempre? Tengo que... Ujú. Vamos a ver... Bueno, la verdad, TERM Select, es una gozada, Term. trabajar con TERM. Es un programa muy sencillo de utilizar, pero muy potente. Los resultados, como vamos a ver ahora, bueno, son espectaculares, y nos permite diseñar estos puntos de una manera muy correcta y muy rápida. Para nada es un programa complejo. Yo os animo a todos a que lo utilicéis. De verdad que con unos conocimientos muy básicos y el conocimiento de la ley de Fourier, lo que hemos visto hoy, vamos a ser capaces de utilizar el programa de una forma muy sencilla y sacar conclusiones de estos puntos singulares pues muy interesantes. Bueno, yo lo que voy a La hacer vemos en es, pantalla. este es el ejemplo que vamos a analizar. Entonces, hombre, Term, el programa Term, tiene capacidad para dibujar, pues, polígonos, polilíneas, etcétera. Pero siempre, pues hay que empezar pues partiendo o viendo una imagen que está en formato de píxeles, en formato BMP, o mil veces mejor si partimos de un DXF, un DXF en el que hemos dibujado pues las capas que tiene ese ese encuentro para el que vamos a calcular el puente térmico. Entonces lo ideal es eso, al final dibujamos yo en este caso he utilizado el LibreCAD, que es un poco justillo para las cosas que vosotros hacéis, pero bueno, pues para lo que yo hago pues es suficiente, ¿no? Con el LibreCAD. Entonces dibujamos lo que serían los polígonos sin más. A continuación lo que vamos a hacer es vamos a abrir el term y dentro del term hay una opción que se llama underline, que lo que nos permite es importar ese detalle. Ángel, Sí, Miguel Ángel, ay, que perdonad que discúlpame sí. que efectivamente yo estaba viendo tu pantalla porque estoy conectado contigo por el sistema interno, pero no estamos emitiendo en directo tu pantalla. ¿Puedes poner tu pantalla, por favor? A ver, no estamos, Sí, sí. No se está viendo tu pantalla. no se ve mi pantalla. En YouTube, digo. Yo la Vale, puedo ver a través del sistema, a través de la web que tenemos, pero sí, no. perdonad. Eh, Bueno, yo creo que ahora sí. Voy a esperar A un ver, minutico, ya me perdonéis espera esta un interrupción. minuto. eh. Sí, y empezamos desde el principio, por Sí, bueno, favor. simplemente cuando la gente me dé ok de que ya está viendo mi pantalla, Sí. Y ya se ve, ya, te confirmo que se ve, Miguel vale, ya Ángel. se ve. Vale, Sí, pues. estupendo. Oye, ya perdonaréis. Bueno, al final lo que estaba diciendo es que lo primero que hay que empezar siempre que vayamos a utilizar el term es utilizar pues el programa de dibujo con el que estéis acostumbrados a trabajar. Y claro, el único requisito es que tiene que exportar por DXF, porque si no exporta por DXF, pues aquí un poco mal, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que el propio term tiene capacidad para poder dibujar. Pero claro, al final las capacidades que tiene para dibujar comparada con las que tiene cualquier programa de CAD pues son muy limitadas. Entonces al final lo más cómodo, lo mejor es que dibujéis un DXF con el detalle del puente térmico con el que vais a trabajar. También si me apuras se puede utilizar pues una imagen en formato raster, en formato BMP para que sirva la base del dibujo, ¿no? Entonces al final aquí dibujaremos el detalle. Yo lo he dibujado en LibreCAD y lo único que hay que tener claro, y esto yo creo que todo el que trabaja de forma profesional lo sabe, es en qué unidades has dibujado. Entonces yo en este caso he dibujado utilizando las unidades de metros.
Al final, no sé, yo me gusta siempre dibujar pues en metros, ¿no? Sobre todo también porque para el SG Safe, cuando estás dibujando, pues dibujas en metros. En cualquier caso, si vosotros dibujáis en centímetros, pues tampoco va a haber ningún problema. ¿De acuerdo? A continuación, ejecutaremos el term. El term, habéis preguntado un poco por ahí, oye, ¿dónde se puede descargar? Pues buscáis, ponéis term en Google y ya os aparecerá, ¿no? Desde dónde lo tenéis que descargar. Es un programa que es gratuito y ya está. Vale, entonces una vez que estamos dentro del term, lo que vamos a hacer es importar esa imagen del DXF para que sirva como capa base sobre la que nosotros vamos a dibujar nuestros polígonos. Los polígonos que definen las distintas capas, los distintos materiales que se están produciendo en el encuentro. Entonces nos vamos a File y en File está la opción de Underlay. Entonces le damos a esa opción y nos pregunta en dónde se encuentra el archivo. Entonces le vamos a dar a Browse y iremos a donde se encuentra ese DXF que acabamos de dibujar y le damos a abrir. ¿De acuerdo? Y lo siguiente que hay que hacer, que es importantísimo, es escalar. Para ajustar las escalas a las que hemos dibujado a la escala con la que está trabajando el term. Entonces, claro, yo he dibujado en metros y lo que es muy importante tener claro es que el term trabaja en milímetros. ¿De acuerdo? O sea, cuando en el DXF le aparece un valor de 1,3, claro, lo que hemos dibujado, ese 1,3 eran metros, sin embargo, si no escalásemos el dibujo, interpretaría en term que esos son 1,3 milímetros. Entonces esto es muy importante que lo hagamos, porque si no luego las herramientas que tiene el term para considerar que dos vértices del polígono son el mismo o son distintos, pues no van a funcionar bien, ¿de acuerdo? Si todo es decir, si el detalle tiene tamaños de micras, porque nos hemos equivocado a la hora de escalar, pues vamos a tener un pequeño lío, ¿no? Entonces yo aquí en escalar le voy a poner 3 ceros, 1, 2 y 3, para pasar de los metros con los que he dibujado a las milímetros, que es con lo que trabaja el term. Entonces le daremos a OK. Vale, y ahora aquí ya nos aparece como que en unas líneas un poco difuminadas, nos aparece nos aparece el detalle con el que vamos a dibujar. La verdad es que esto es, claro, por lo general este tipo de detalles los vais a tener ya vosotros en lo que es el propio proyecto que estáis haciendo, porque forma parte de los detalles del sistema constructivo. Y luego traerlo esto al term, pues ya vais a ver cómo da muy poca pereza, porque este cálculo del puente térmico vamos a ver que se hace pues muy rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, para dibujar las capas y los materiales, etcétera, vamos a manejar estas dos herramientas. Bueno, una que es dibujar polilíneas y la otra que es dibujar rectángulos. Yo en este caso, la única que voy a utilizar es la de dibujar los rectángulos. Le doy aquí y dibujo el rectángulo. Claro, como yo voy a dibujar un montón de rectángulos, hay otro botón que se encuentra aquí a la derecha, que es para dibujar muchos rectángulos, para que de alguna manera se quede siempre enganchado, lo de dibujar rectángulos. Y vamos a empezar pues dibujando pues el rectángulo más sencillo de todos. Oye, pues del núcleo central de este forjado, ¿no? Llego y de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto es fácil de dibujar. Bueno, espera, voy a dibujar, lo voy a borrar. Con el escape lo voy a borrar, porque quiero, lo voy a hacer un poco distinto. Voy a ir dibujando, voy a empezar a dibujar pues esto que posiblemente sea la capa del mortero que tenemos sobre el forjado. Entonces cojo lo que es la orden de dibujar rectángulos, me acerco al punto donde tiene que empezar y acabo en el punto en el que acaba.
No tengo que trabajar ahí con una precisión extraordinaria porque al estar apoyándome sobre un DXF, los vértices se van a traer a los vértices que tenemos en el DXF, por lo tanto se dibuja muy rápido. Entonces, por ejemplo, yo cojo ahora de aquí a aquí y voy a dibujar otro hasta aquí, ¿de acuerdo? Y ahora voy a dibujar otro hasta aquí y hasta aquí. De alguna manera hay que tener un poquito de cuidado de que, bueno, pues ya sabéis, los típicos problemas que también tenemos en el SG-Safe, etcétera, en el que el vértice del polígono inferior tiene que coincidir con el vértice del polígono superior. Si no coinciden, el propio term luego antes de calcular te lo intenta corregir, pero siempre lo mejor es de que esos attractors que tenemos pues nos vayan funcionando. De momento voy a dibujar los polígonos, no me preocupo de cuál es el material con el que están fabricados y hablaremos un poquito de eso posteriormente. Bueno, aquí esto supongo que será una cámara de aire y debajo tenemos pues por ejemplo, pues una placa de yeso. Entonces, para dibujar esto, si yo quiero hacer en cualquier momento un zoom con el botón derecho del ratón, me puedo acercar al punto para garantizar de que estoy pillando el punto que exactamente se necesita. Hago clic aquí y ahora pues podría moverme con esto, pues por ejemplo hasta aquí, ¿no? Y ya tendría pues lo que sería la placa de cartón yeso. Con el scroll también puedo ir de arriba para abajo. Y ahora pues me muevo de aquí hasta esa capa de ahí. ¿De acuerdo? Si yo quiero volver con zoom para atrás, pues mayúscula y control derecho del ratón. O sea, perdón, con mayúscula y control derecho, perdón, y botón derecho del ratón, hago el zoom out y con el botón derecho del ratón a secas hago el zoom in. Y ahora, pues me faltan los de la pared, ¿no? Del muro de fachada. Entonces voy a ir dibujando todo. Ahí va. Aquí veis, me ha traído al punto de al lado. Entonces, pues bueno, a veces resulta más fácil hacerlo así. ¿De acuerdo? Y ahora aquí vamos a coger este punto de aquí. Este punto de aquí. Este punto de aquí. Y bueno, pues ahora voy a coger desde aquí. Claro, voy a hacer aquí ahora una cosa un poco especial que no está representado en lo que es el puente térmico. Claro, esto de aquí va a ser todo el mismo material que tenemos aquí. Vamos, que luego le vamos a poner, pues por ejemplo, hormigón. Pero en vez de coger y dibujarlo en un único polígono, lo voy a dibujar en varios polígonos. Que luego vais a ver por qué me interesa, por ejemplo, pues dibujarlo en varios polígonos. Que sea pues algo así. Luego os explicaré por qué. Dibujo esta capa de aquí, por ejemplo de aquí hasta aquí. Y ahora dibujo esta capa de aquí hasta aquí. Y aquí voy a dibujar esto de aquí hasta aquí. Vale. Bueno, de momento a mí conforme lo hemos ido dibujando, me ha ido asignando, pues porque seguramente fue el último material que empleé, me ha ido asignando el material mortero de cemento o cal para albañilería. Entonces, cuando os instaláis el programa, por defecto os viene con una librería que es pues una librería americana, con materiales americanos. Sin embargo, Germán Campos de Aurea Consulting preparó una base de datos de materiales con los materiales del código técnico. Entonces, si buscáis Term y Aurea Consulting o Germán Campos, os aparecerá y os la podéis descargar.
el que quiera definirse nuevos materiales, pues lo que tiene que ir es a la librería, y aquí, bueno, pues esto realmente es sencillo, con darle la conductividad y la emisividad de la superficie de ese material, pues con eso ya podéis ir creándote la base de datos y los materiales que vosotros queráis. También los que os apuntéis a nuestro curso que tenemos en internet, pues bueno, pues ahí tenéis ya también para descargaros directamente esta librería de materiales, ¿no? Vale, entonces yo ya la tengo cargada, y ahora pues la definición de los materiales, le he pulsado a escape para pasar a modo de selección, y ahora esto es tan sencillo como seleccionar el bloque que define el polígono y escoger dentro de la librería de materiales que tenemos un acceso rápido aquí, pues qué material es ese, ¿no? Y entonces en este caso, pues vamos a poner que es un hormigón armado con la densidad 2300-2500. Al final aquí está toda la librería de materiales, pero bueno, al final muchos de los materiales acaban teniendo la misma conductividad térmica, por lo tanto realmente no necesitaríamos una clasificación tan exhaustiva. Con menos materiales sería suficiente, pero bueno, en principio están todos, porque aquí lo único que importa es la conductividad térmica. Entonces bueno, pues voy a ir dándole un poco pues materiales un poco rápido para que no nos aburramos en una operación que es un poco repetitiva, pero bueno, esto le he puesto que es hormigón. Esto le vamos a poner que es pues eso, lo dejamos el mortero de cemento que tiene. A esto pues no sé, vamos a suponer que es una madera, pues voy a coger la primera. Madera, que aunque no sea ese material, voy a coger uno que es de madera. Esto de aquí voy a poner que es una cámara de aire. Entonces buscamos las cámaras de aire, a ver si la encuentro. Cámara de aire sin ventilar. Esto de aquí vamos a suponer que es pues una placa de cartón yeso, una placa de yeso laminado, y ahora eso ya lo tendríamos aquí, ¿no? Claro, aquí realmente este forjado de hormigón, este bloque de hormigón llegaba hasta aquí. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer es estos polígonos que he dibujado, les voy a asignar el mismo material que tenemos aquí. Entonces, para esto lo más cómodo es coger aquí como lo de seleccionar material, como este gotero, ¿no?, que absorbe, y digo, quiero que me cojas y se lo das a este, a este, a este y a este. ¿De acuerdo? Y ahora, pues aquí vamos a suponer que esto de aquí, pues es también, pues que es un yeso. Nos vamos a la familia de yesos. Vamos a poner que esto, voy a quitar esto, y a este de aquí le asignamos el material de yeso, y a este de aquí le asignamos también pues el material de yeso. El material de yeso. Aquí le vamos a poner que esto es una lana mineral. Entonces nos vamos ahí, que son los aislamientos. Una lana mineral. Una lana mineral. Y a continuación, pues qué sé yo, que tenemos mortero. Pues cogemos el primer mortero. Y esto también es el mortero. Y luego esto de aquí, este trocico, y este trocico, y este otro polígono, pues que tiene las propiedades del ladrillo caravista, que tiene esa conductividad. Entonces vamos a fábrica. O sea, realmente, vuelvo a insistir, lo que importa es la conductividad térmica, ¿de acuerdo? Con lo cual ya habéis visto que, bueno, pues prácticamente en nada ya tenemos pues lo que es el modelo generado. Ahora aquí, claro, para vosotros, la primera vez que vais a utilizar y vais a calcular un puente térmico, es necesario el que hagáis dos operaciones, que yo ya las tengo hechas, ¿de acuerdo? Que es definir
unas condiciones de contorno. Oye, hay que definir cuál es la temperatura que representa lo que es exterior y cuál es la temperatura que representa lo que es interior. Esas son las condiciones de contorno. Y luego unas etiquetas que sirven para preguntarle al programa, oye, por todo lo que has etiquetado como superficie exterior, ¿cuál es el calor que se está escapando? O preguntarle, oye, lo que has etiquetado como cerramiento 1, ¿qué transmitancia térmica tiene y qué transmitancia térmica se está calculando? Entonces, ¿dónde se definen las condiciones de contorno? Pues muy fácil. Nos vamos a Libraries y de aquí tenemos lo que se llama el Material Boundary Condition, o sea, las condiciones de contorno, la librería de condiciones de contorno. Yo en los cursos empleo siempre dos condiciones de contorno, que las tengo siempre definidas. Una que es CC exterior, condiciones de contorno exteriores, que tienen, pues yo suelo calcular con una temperatura de menos 4 grados centígrados en el exterior. El valor del puente térmico es más o menos, con una cierta simplificación, es independiente de la temperatura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí yo suelo poner menos 4 grados centígrados para el coeficiente de convección exterior, para las condiciones de contorno exterior, y el film y el coeficiente de convección pues pongo 25 porque es, bueno, la resistencia superficial exterior que se emplea en el código técnico es 0,04, que eso es lo mismo que decir que el coeficiente de convección es 25, es decir, 1 partido por 25 te da el 0,04, ¿no? Esa sería la condición de contorno exterior que tengo definida. Y luego, bueno, pues la condición de contorno interior, pues yo suelo utilizar 20 grados y el coeficiente de película pues podéis poner 10 o 7,7, un poco pues lo que queráis. Estoy yendo un poco rápido porque luego esto, bueno, pues queda grabado y lo podéis ir pues pausando y verlo pues con más tranquilidad, ¿no? Vale, entonces le voy a dar como ya las tengo definidas, esas dos condiciones de contorno las tengo, y luego pues con lo que son las etiquetas, aquí le llama UFactor Names. Yo etiquetas, bueno, tengo definidas cerramiento 1, cerramiento 2, porque a veces, pues bueno, tienes varios cerramientos que intervienen en el encuentro y quieres conocer la transmitancia térmica de ellos, y luego suelo tener marcado, pues para este ejemplo necesitaría tener superficie exterior, ¿de acuerdo? Con TEN podemos calcular cosas bastante más complejas, en la que pues tenemos dos cerramientos que están en contacto con el exterior, y además hay una parte que está en contacto con un espacio no habitable, y además hay una parte que está en contacto con el terreno. Bueno, pues eso también lo podríamos calcular, y posiblemente necesitemos definir pues más etiquetas. Pero bueno, en este caso con tener cerramiento 1 y exterior, pues con esas etiquetas es suficiente. Vale, son cosas que hay que hacer la primera vez que vas a calcular el puente térmico, porque luego ya quedan definidas para siempre. Vale, entonces ahora tenemos definido la geometría, tenemos definidos los materiales, y nos falta definir las condiciones de contorno. ¿De acuerdo? Si os fijáis, esto también es muy parecido a lo que es el SG-Safe. O sea, primero defines la geometría, luego defines condiciones de contorno. Pues que al final, en todas las cosas, es casi siempre más o menos el mismo proceso. Para definir las condiciones de contorno, le vamos a dar a este botón que dice Draw Boundary Conditions. F10, Boundary Conditions es condición de contorno, ¿no? Entonces le damos a definir la condición de contorno, y aquí, pues a mí, bueno, parece que no ha hecho nada, pero si os fijáis, todo lo que es contorno exterior me lo ha marcado con una línea un poco más gruesa, con una línea negra. Eso quiere decir que eso tiene condición de contorno adiabático. En principio pone todo, lo pone todo adiabático. Todo el contorno, todo lo que es exterior, lo pone adiabático.
Y ahora, bueno, en el caso de que hubiese algún vértice de un polígono que se solapase con otro polígono, aquí te va a avisar, y por lo general te dirá si lo quieres que te lo intente resolver el programa. Si son pequeños errores, el programa te lo resuelve divinamente, y si no, pues lo que tienes que hacer es borrar esos polígonos que te dicen que están mal y ya está. Una vez que le coges un poquito la habilidad, pues bueno, ya no suele pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos ahora? Bueno, antes de esto, vale, yo, a mí me gusta coger y meter un punto adicional a este polígono de aquí. Le voy a meter un punto pues cerca de lo que sería el extremo, para que me permita definir una etiqueta con la que calcular cuál es la transmitancia térmica del cerramiento. Entonces, bueno, simplemente he hecho zoom, he seleccionado este polígono, este polígono, veo que lo tengo seleccionado, ese polígono, tiene estos vértices, ¿de acuerdo? Y yo con este punto de aquí le voy a añadir otro punto más, otro vértice. ¿Por qué? Porque este trocico de aquí me va a servir a mí para preguntarle cuál es la transmitancia térmica que tiene ese cerramiento. Ya a continuación, lo que hay que hacer es definir que esto y esto tienen condiciones de contorno exteriores. Por lo tanto, puedo hacer una selección múltiple con la tecla mayúscula, y ahora desde la misma es decir, el mismo pop-up es, bueno, este selector, pues yo puedo definir directamente que eso tiene condiciones de contorno exteriores. Aunque bueno, lo más fácil es coger y hacer doble clic. Bueno, hago así y hago doble clic y me aparece qué condición de contorno es, y le voy a decir condición de contorno exterior, y que la etiqueta que le ponga a eso sea exterior. ¿Por qué le pongo la etiqueta exterior? A ver, ¿dónde estás? Etiqueta exterior. Es que aquí, como doy cursos y cosas de estas, bueno, le vamos a poner la etiqueta superficie exterior. ¿Por qué? Porque al final las pérdidas que estamos teniendo es todo el calor que llega a lo que tenemos etiquetado como superficie exterior. Le damos a OK, y si os fijáis, aquí ahora este contorno ahora me lo ha dibujado en azul. Eso es para indicarme de que ahí tenemos condición de contorno exterior. Ahora vamos a ir, y interior vamos a identificar como bueno, después de meter le voy a como condición de contorno interior le vamos a meter todo lo que es interior, ¿de acuerdo? Entonces selecciono todo lo que está, a ver si tengo que andar con un poco de cuidado, esto de aquí, bueno, vamos una por una. Me acerco a este trocico de aquí y le digo que esto de aquí tiene condición de contorno interior, y a este trocico de aquí le voy a poner la etiqueta cerramiento 1, porque insisto, esto va a ser el testigo que me va a indicar cuáles son las pérdidas, la transmitancia térmica del cerramiento 1. Ahora aquí le voy a poner condición de contorno interior. No hace falta que eso le ponga etiqueta porque, insisto, el calor que se está escapando lo voy a extraer de lo que he etiquetado como cerramiento exterior, y aquí solamente le tengo que decir que eso tiene condición de contorno interior. Vamos a ir condición de contorno interior. El condición de contorno interior me lo dibuja en verde. Condición de contorno interior me lo dibuja en verde. Condición de contorno interior me lo dibuja en verde. Bueno, repasando. Todo lo que es exterior, condición de contorno exterior. Le he puesto además la etiqueta de superficie exterior, porque luego, para saber cuál es la cantidad de calor de pérdidas que se han producido, es todo el calor que ha llegado a lo que está etiquetado como superficie exterior. Luego, condición de contorno interior,
todo lo que es interior, se supone que esto es habitable, por lo tanto todo esto de aquí está a 20 grados. Esto también se supone que es habitable, por lo tanto esto de aquí está a 20 grados. Realmente esto no lo he etiquetado porque no necesito etiquetarlo, pero sí que le he etiquetado este trocico de aquí pequeñico que he creado para que eso sea una referencia de cuál es la transmitancia térmica del cerramiento. Vale, ahora ya facilísimo, calcular. ¿De acuerdo? Le damos al rayo y nos calcula. Y esto, pues bueno, nos calcula cuál es la temperatura. Nos ha sacado el gráfico de lo que son las isotermas. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, pues otro tipo de gráficos, me voy a Calculation, Display Options, y aquí le puedo dar el color que nos muestre el color por infrarrojo. Este es el típico gráfico que se suelen ver de los puentes térmicos, en el que me avisa, oye, que esto puede costar sacar este gráfico. Entonces, yo, como ya sabéis que mientras estoy haciendo las videoconferencias y la emisión por YouTube me va muy lento el ordenador, dejamos el color infrarrojo, o sea, cada cuántos, la discretización, cada cuántos píxeles, pues cada 5. Si le pones aquí en vez de 5, 1, te queda un gráfico mucho más chulo, pero también va a tardar mucho más, tarda la tira, por lo tanto lo vamos a dejar en 5. Y entonces pues te saca pues este gráfico en el que, bueno, pues las zonas rojas o blancas son las zonas cálidas, amarillo, verde, azul, pues eso es más frío, y morado pues es mucho más frío, ¿no? Entonces Súper aquí, interesante, porque aquí en este gráfico, ¿verdad, Miguel Ángel? Ya sí, podríamos hacer un análisis muy, muy, muy exhaustivo de lo que está pasando. Perdona sí, por sí, sí, interrumpirte, pero... sí, bueno, pues aquí al final esto también pues nos sirve para interpretar, pues, por ejemplo, otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, evidentemente nos vuelve a aparecer el tema de dónde está el punto frío, siempre en las esquinas. ¿Cómo se distribuye la temperatura en el cerramiento? Pues mira, al final hasta el aislamiento el cerramiento está muy frío, y después del aislamiento el cerramiento está muy caliente. Entonces esto pues es lo que explica dónde tienes que poner la barrera de vapor. La barrera de vapor la tienes que poner para que el vapor que tienes aquí y que por los poros del cerramiento no llegue nunca a las zonas que están frías del cerramiento. Claro, Bueno, esto es típico, siempre decimos que la barrera de vapor hay que colocarla por la cara caliente, ¿eh? Y aquí claro, se ve clarísimamente el sí, por. Otras cosas de las que vemos también es que, por ejemplo, cuál es la distancia desde la esquina, la distancia horizontal al forjado, ¿no? Es decir, ¿qué distancia tendríamos que dibujar? Yo creo que aquí ahí la propia norma que explicábamos antes habla de 1 metro, ¿eh? Que es mucho menos, ¿no? Pero bueno, yo si la norma bueno, no dice eso, no estoy muy de acuerdo, ¿de acuerdo? A ver, depende de la diferencia de temperaturas, sí, efectivamente, y del puente, ¿eh? claro, depende de ¿Y los cuál es materiales tu que tienes. recomendación? Sí. Sí, sí. A ver, nuestra recomendación es la siguiente. Es que saquemos el gráfico en vez de este gráfico, Sí, es el de los el de los vectores, vectores, el de los flujos, el de el los de los vectores, eso. vectores. Es este que pone aquí flux vectors, Eso el de es. vectores. Este es el que queremos, que indica un poco cuál es el tamaño alrededor del detalle que tenemos que considerar. Entonces, nos tenemos que alejar lo suficiente para que, oye, mira, si estos son 20 grados, estos son 20 grados, aquí no tiene que haber flujo de calor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues ahí el flujo de calor que tenemos es cero. Y luego, aquí y aquí tenemos que tener flujo de calor unidireccional. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos que el flujo de calor es unidireccional, nos habremos alejado lo suficiente. Ahora, como hemos dicho, hemos definido este trocico de aquí, lo hemos definido para que sea testigo de la transmitancia térmica del cerramiento. Si la transmitancia térmica que nos sale es distinta a la que hemos calculado a mano, o muy distinta a la que hemos calculado a mano, quiere decir que no nos hemos alejado lo suficiente de la zona de influencia. Por lo tanto, por ejemplo, si de este detalle solamente hemos, por ejemplo, dibujado, pues no sé, lo que estamos viendo aquí en la pantalla, posiblemente el puente térmico lo hayamos dibujado mal. ¿Por qué? Porque
Aquí no tenemos flujo unidireccional, ya veis que esta flecha tira para arriba, esta flecha tira para abajo, y desde que luego por aquí pues todavía está afectado que decir, aquí no debía haber flechas, y sin embargo pues está afectado por el puente térmico que tenemos ahí. Entonces, bueno, de alguna manera son las guías con las que hay que seguir. A partir de ahí, el valor si ya nos hemos alejado lo suficiente de la zona que queda influenciada por la perturbación que produce el puente térmico, el valor de puente térmico va a ser exactamente igual si esto lo hemos dibujado con 1 metro que con 5 que con 10 metros, y si esto lo hemos dibujado con 5, 10 o 20 metros. Es decir, una vez que ya te has alejado lo suficiente, pues ya va a dar exactamente igual, ¿de acuerdo? El valor del puente térmico va a ser igual. Evidentemente, si no te has alejado lo suficiente, no estás haciendo el cálculo bien, y los valores de puente térmicos no estarán bien calculados. Vale, entonces ahora, vale, vamos a calcular cuál es el valor del puente térmico. Entonces, para ello, le tenemos que preguntarle por los resultados numéricos que tenemos aquí. Entonces, los resultados numéricos los tenemos aquí en esta tabla, en esta ventana de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular el puente térmico, nosotros empleamos una hoja Excel, que va y resulta que la tengo cerrada. Entonces, esta hoja Excel nos va a calcular tanto el valor del puente térmico como el cumplimiento de las condensaciones superficiales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una hoja que la entregamos pues a la gente que se matricula pues en nuestro curso. Sin embargo, os vamos a dar una copia a todos los que estáis aquí. Una copia en la que se calcula el puente térmico, pero lo que no calcula es el tema de las condensaciones intersticiales, ¿no? Tenemos aquí cálculo del puente térmico. Entonces, ¿cómo calcularemos la transmitancia térmica lineal? A ver, voy a cerrar esto y me voy a organizar un poco pues la pantalla para que podamos estar viendo las dos cosas. Ahí va, me he equivocado. De ventana. Taca. Y taca. Vale. Vale. Entonces, aquí digamos que lo que hay que hacer es rellenar 3 casillas. O 2 casillas prácticamente. 3. Una es lo que es el flujo de calor. ¿De acuerdo? El flujo de calor que estamos perdiendo en este detalle. Entonces, para ello, sacamos aquí los resultados numéricos, los resultados que tenemos por las etiquetas. ¿De acuerdo? Y entonces hemos dicho, oye, vamos a considerar como pérdidas todos los vectores de flujo de calor que estamos viendo aquí, que alcanzan a lo que hemos etiquetado como superficie exterior. Entonces aquí ya veis que a superficie exterior me está diciendo que tenemos unas pérdidas de 52,04 vatios. Vale, pues entonces llegamos aquí y en flujo de calor yo le voy a poner 52,04 vatios. ¿De acuerdo? Vale, entonces de estos 52 vatios, ¿en qué los podríamos descomponer? Pues lo podemos descomponer en lo que hemos perdido por la fachada, por la parte central de la fachada, por lo que, digamos, el valor teórico que estaríamos perdiendo por esa fachada si no hubiese puente térmico, más lo que estamos perdiendo por puente térmico. El puente térmico es la diferencia entre los vatios que estamos perdiendo en total menos los que estamos perdiendo por la fachada. Entonces, tenemos que dar aquí la potencia que estamos perdiendo de forma total. A continuación, tenemos que indicarle la transmitancia térmica del cerramiento y para eso hemos etiquetado una pequeña porción de ese cerramiento que es importante que esté alejada de la zona de influencia. Entonces aquí esto lo tenemos etiquetado y es una transmitancia térmica de 0,68,
pues le ponemos aquí transmitancia térmica 0,68, pues 1 y 2. Y ahora tengo que introducir la longitud de cerramiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final es, oye, mira, el puente térmico va a ser la diferencia entre los 52 vatios que estamos perdiendo en total menos lo que estamos perdiendo por las fachadas que tienen transmitancia térmica de 0,68. Entonces, ¿qué longitud tenemos dibujada de la fachada? Pues, por ejemplo, si estuviésemos en CEX, que medimos las distancias en vertical por el interior, pues lo que tendríamos medido sería, oye, pues de aquí a aquí, ¿no? Que esos son 0,728 metros, pues pondríamos aquí, en esta, pondríamos 0,728 metros, más algo que medimos desde aquí hasta aquí. Y esos son 0,73 metros. Pues le ponemos aquí 0,73 metros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos queda un valor de transmitancia térmica del puente de 1,18. O sea, esto es una auténtica exageración. Es una barbaridad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ahora, bueno, ahora ya tenemos que investigar, oye, ¿y cómo podemos hacer para mejorar ese puente térmico? Porque esto, desde luego, oye, es un valor que es un poco salvaje, ¿de acuerdo? De puente térmico. Bueno, pues mira, yo al final voy a quitar esto de aquí y voy a hacer un poco de zoom, ¿no? Claro, aquí lo que se podría ocurrir es decir, oye, pues mira, vamos a sustituir este trozo de aquí, vamos a cubrir el frente de forjado pues con algo que sea, con un material que sea aislamiento. Vamos a poner que sea pues con el mismo aislamiento que tenemos aquí. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, voy a seleccionar ese polígono, o bueno, o mejor, mira, más fácil es hacer esto. Cojo aquí la herramienta de seleccionar un material, este de aquí, y se lo pongo aquí. Vamos a ver. Y se lo pongo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo me quedaría la transmitancia térmica? ¿O cómo que me quedaría este punto térmico? Hombre, pues lo primero vamos a calcular. Y entonces, pues bueno, ahora, desde luego, lo que está ocurriendo en el frente de forjado, pues ya está claro que ahí parece que ya no hay pérdidas, ¿no? Porque si Sí, os no tiene nada que fijáis, ver. no tiene que ver con antes. Pero hemos mejorado mucho el puente térmico. Pues bueno, pues porque fijaos aquí cómo estamos saltando entonces lo hemos mejorado mucho. Pues ahora esta es la cuestión. Oye, pues joder, hay que averiguarlo. Entonces simplemente voy a coger el resultado de la transmitancia térmica y me voy a fijar, oye, de cuál es la potencia de calor que estamos perdiendo ahora. Entonces ahora a todo lo que está etiquetado como superficie exterior me llegan 47,38 vatios. Por lo tanto, donde antes teníamos 0,52, ahora me llegan 0,47. Entonces lo ponemos aquí, 47,38 vatios. Y bueno, pues vemos que el valor de la transmitancia térmica lineal del puente térmico nos ha mejorado hasta 0,98. Bueno, pues de 1,12 a 0,98. No parece que esto, que igual a priori nos podría parecer que es una solución buena, pues no parece que sea pues una solución así pues muy buena. Porque bueno, este valor, esto en obra nueva para el cumplimiento del nuevo código técnico es un valor que sigue siendo inaceptable, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir investigando. Voy a volver a dejar este material pues como estaba. A ver, me tengo que acercar un poquito más. Y ahora pues vamos a coger y por ejemplo que este segundo bloque de aquí pues es el que voy a poner de aislamiento. Vamos a ir viendo cómo queda la cosa. Entonces, pues bueno,
Esto de aquí, bueno, en lo que es el canto del forjado ya las pérdidas son cero, pero bueno, fijaos por dónde se nos está escapando el calor. Nos vamos a los valores de la etiqueta y ahora, pues donde antes teníamos 47,4 vatios, ahora tenemos 39,61. Por lo tanto, vamos a poner aquí 39,61. Y ahora, bueno, pues tenemos un valor de puente térmico con una transmitancia térmica de 0,66. Bueno, podemos seguir y ya, bueno, vamos a hacer es decir, la última iteración que hacemos con esto. Y ahora, pues bueno, vamos a suponer que aquí tenemos el hormigón que teníamos antes y que de alguna manera, oye, pues atravesándolo con unas barras de acero o lo que sea, somos capaces de intercalar aquí pues un trozo de aislamiento. Voy a coger esto de aquí, se lo voy a meter a esto de aquí. Y ahora voy a coger que el aislamiento este de aquí se lo aplico a este de aquí. Y vamos a ver ahora cómo quedarían los resultados. Bueno, ya las flechicas ya parece que son más pequeñas, ¿no? Entonces esto, pues bueno, ya tenemos aquí pues unas pérdidas que ya en este detalle pues ya han bajado a 36,26. 36,26. ¿De acuerdo? Bueno, y ya en este caso tendríamos un puente térmico de 0,52 que yo en principio pues intentaría seguir mejorándolo. Bueno, y algo que hemos hablado en la introducción, aquí yo esto lo he calculado, este sería el puente térmico calculado cuando lo que tenemos es el criterio de medición por el interior, que es lo que utilizamos en CEX. Oye, en CEX utilizaríamos, cuando midiéramos esta fachada, estamos midiendo por el interior, por lo tanto el canto del forjado no lo medimos y por eso aquí yo he puesto 1,46, que es la medida desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Sin embargo, ya sabéis que en SGSAFE por ejemplo, utilizamos el criterio de medición por el exterior. ¿Cómo se calcularía el valor del puente térmico si tu criterio de medición con el que vas al programa de eficiencia energética estás midiendo por el exterior? Bueno, pues cogeremos el metro y decimos, joder, pues yo si este lo hubiese metido en CEX, estas fachadas, tendría una longitud que medía 1,798 m. Pues cogemos, metemos aquí 1,798 m y ya el valor del puente térmico que te sale pues es de 0,29. Bueno, entonces, en definitiva, ya veis que es muy fácil calcular el puente térmico. Conviene aquí, donde vas a querer investigar, conviene que os inventéis aquí pues algunos polígonos adicionales, de tal manera que luego pues sea fácil pues hacerlos con el mismo material que el de al lado, o sea fácil decir, bueno, pues voy a probar para introducir ahí otro material más aislante pues para a la hora de investigar lo que sería el puente térmico. Nos quedaría el tema de las condensaciones superficiales. Entonces, para esto, de alguna manera, existen distintas formas de medirlo, pero en definitiva lo que hay que determinar es cuál es la temperatura mínima que se está produciendo en el encuentro. Esa temperatura que es por lo general va a estar en la esquina, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues podemos para ello sacar el gráfico de isotermas. ¿Dónde estamos? Isotermas, ok. Y bueno, pues ya veis que esta de aquí sería la isoterma de 18,1 grados. Esta de aquí sería la isoterma de 16,5 grados.
y ahora, bueno, pues por lo tanto se va a encontrar esta esquina de aquí, se va a encontrar entre las 16,5 grados y los 18. Lo podemos ver también, si queréis aquí, pues viéndolo con lo del infrarrojo, nos advierte de que eso tarda un pelín de rato. Bueno, y aquí hay una opción en View que es mostrar la temperatura en el cursor, ¿no? Temperatura en el cursor. Y bueno, pues ya veis que aquí, que sería el punto donde se produce la temperatura mínima, son 16,9 grados. Por lo tanto, ponemos aquí 16,9 grados. Seleccionando la zona climática de invierno y el tipo de higrometría que tenemos especial, ya nos dice si cumple o no cumple. ¿De acuerdo? Pues sí, para eso está el documento este de apoyo del código técnico, el de Sí, la comprobación de la limitación de condensaciones. exactamente, eso es. Muy bien, bueno, pues oye, Estupendo. esto era un poco pues lo que os queríamos mostrar. A Súper mí, interesante, Miguel mm, Ángel. La verdad es que este programa permite hacer sí, muchísimas cosas. Lo que sí, hemos hablado, quizás una de las jornadas que podemos hacer es la de con Term, la resolución de puentes térmicos, ¿no? Es decir, ya ujú, sabemos manejar el Term, sí, vamos a pensar en hacer una jornada de cómo resolverlos y tratamos distintos casos, si te sí, parece, y vemos cómo resolverlos y cómo estos factores sí, se pueden sí. trasladar a Term. Bueno, yo quería hacer algún comentario. La verdad es que no he estado Ujú, pendiente del chat. He asignado materiales pues un poco a ojo porque se trataba de hacerlo pues muy rápido, claro. y tampoco me he centrado en si lo que estaba proponiendo constructivamente era posible o no era posible. El objetivo era pues enseñaros a manejar lo que es el programa Term, y luego bueno pues y no me quería centrar en si posiblemente no es correcto indicar que esto de aquí es hormigón, porque el hormigón tiene pues mucha más conductividad térmica. Claro. Aquí habría que utilizar pues el material, quiero decir, los forjados, porque al final los forjados son huecos y por lo tanto hay aire y por lo tanto de alguna manera tiene un aislamiento, perdón, sí, un aislamiento en la dirección en la que va el eje, pues menor, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pero, insisto, se trataba de coger materiales un poco rápidos, pues para que en 40 minutos tuviésemos un puente térmico calculado. ¿De acuerdo? Estupendo. Bueno, Muy también bien. veo por ahí sale algo del Passive House, no sé exactamente lo que estáis preguntando, pero bueno, los puentes térmicos cuando se calculan, el procedimiento de cálculo es exactamente lo mismo, sea para la norma que sea. Al final, bueno, en Passive House yo creo que casi todas las medidas son por el exterior. En certificación y verificación de código técnico, lo que son medidas en planta son por el interior, los que son en altura, pues bueno, ya ahí puedes, el técnico puede elegir, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pero vamos, lo que es lo que hemos visto hoy vale para unas cosas que para otras. Estupendo. Pues muy bien. Yo, Miguel Ángel, simplemente recordar que la siguiente jornada que tenemos prevista va a ser para verificar los requisitos del nuevo código técnico con C3X. La tenemos prevista el 13 de mayo, pero no os preocupéis porque a todos los inscritos os mandaremos la invitación en los próximos días. Tenemos pendiente también de hacer de Rompiendo Mitos, que hemos hablado muchas veces, pero yo sí que me gustaría lanzar la invitación a todos los asistentes y recordaros que el éxito de estas jornadas, y si las hacemos, es porque realmente os interesan a vosotros. Así que tanto Miguel Ángel como Isober, Placo, estamos totalmente abiertos a que nos hagáis vuestras propias sugerencias. Nosotros nos vamos a desvivir por organizar aquello que os resulte de interés. También recordaros que os vamos a enviar la presentación a todos los que os habéis inscrito a la jornada a través de email. Os mandaremos la presentación de la jornada en PDF y los links a los vídeos. Luego también sí que me gustaría acabar diciendo que realmente la gente de Isover y de Placo que sabe de estos temas son las personas técnicas que están a vuestra entera disposición. Si tenéis cualquier consulta de lo que hemos visto hoy, por favor, no dudéis en entrar en las páginas web de Isover y de Placo y en el área de contactar a hacer vuestra pregunta, porque un experto se va a poner en contacto con vosotros a la mayor brevedad y estoy convencido de que va a ser capaz de resolver todas las dudas que tengáis. Y dar muchas gracias a Penélope, que ha estado ahí en el chat seguro que resolviendo todas las consultas. Y como no, muchas gracias a todos los que estáis detrás compartiendo vuestro día con nosotros. Y muchas gracias, Miguel Ángel. Bien.
Oye, yo por mi parte, pues eso, recordaros que si le dais al like, pues eso que nos viene bien. Hay mucha gente que nos pregunta, oye, ¿nos podéis avisar cuando colguemos el vídeo? Lo mejor que podéis hacer es suscribiros al canal, porque de esta manera os lanzará un aviso cada vez que colgamos pues un nuevo vídeo. Y también, pues ya sabéis que en estas cosas como son, cuantos más suscriptores tengamos, pues más fácil es que decir, nos viene bien y más fácil es que hagamos más cosas. Por Mm. otro lado, bueno, pues de esto, el que se haya quedado con las ganas de profundizar más en el tema de puentes térmicos, bueno, pues tenéis, qué decir, en la, en la página de Finovatic, en el apartado de cursos, pues ahí tenemos un curso que yo creo que tiene un coste pues muy moderado, entonces el Mm. que quiera pues profundizar, pues yo lo que le invito es a que se apunte. Y por mi parte, bueno, pues esto es todo. Pues agradeceros pues vuestra presencia y bueno, pues ya va quedando menos para este confinamiento que nos tiene a todos un poco aburridos, pero en cualquier caso, pues aunque termine el confinamiento, tenemos voluntad de seguir realizando este tipo de jornadas, pues con aquellas cosas que puedan ser de vuestro interés. Oye, por mi parte, pues esto es todo y agradeceros pues vuestra asistencia. Bueno, Nicolás, cerramos, ¿no? Muchísimas gracias, Venga, y nos pues vemos en el siguiente.